Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de este espacio. Nos pueden escribir, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como Radio 13 Digital, tanto en Twitter, Facebook y bueno, también nos pueden escuchar a través de todas las plataformas. Ahí estamos en Spotify y también me pueden seguir en mi cuenta personal en Twitter como @Daniel_17Flores. Ahí los estoy leyendo, ahí estoy siguiendo sus consejos sobre los temas que vamos a abordar. Y hoy vamos a darle seguimiento a este tema del mercado laboral, de las empresas después de la pandemia. Todavía sigue la pandemia, pero con toda esta transformación que se sigue dando, sobre todo los consejos, tips y los retos que también enfrentan muchísimas empresas a nivel nacional. Le agradezco muchísimo los minutos que nos venga a acompañar a María Velázquez, que es gerente de expansión de Geo Victoria. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás, María? Al contrario, gracias a ti, Daniel, un gusto conocerlos a todos y nada, pues acá, a la orden, un honor estar acá. Muchísimas gracias, María. Oye, justamente en específico vamos a tocar el tema de las horas extra. Ahorita en el Senado de la República se está debatiendo o se va a debatir en el próximo periodo de sesiones reducir, ampliar las vacaciones y bueno, también se ha tocado pues la cuestión de la productividad laboral a nivel nacional después de la crisis sanitaria. Los senadores, organizaciones civiles, consejos, etc., Coparmex, todo lo que tú quieras, han comentado que se transformó el mercado laboral, que también las empresas tienen un reto, fuga de talentos, no están pudiendo retener a su base trabajadora. Pero a ver, cuéntame un poco más sobre las horas extra. A veces parece que es mito en algunas empresas y a veces pues hay manejos turbios, por favor. Vale, claro que sí, Daniel. Mira, partimos de que en México, según la Ley Federal del Trabajo, existen 3 tipos de jornadas que, bueno, aquí diurnas 8 horas, nocturnas 7 y mixtas 7.5. Entonces, todo lo que está fuera de este rango ya se considera una hora extra. En México, como bien comentas, parece ser un mito porque realmente es muy poco lo que sabemos de cómo funcionan en sí. Realmente las horas extras parten siendo simples cuando hay alguna contingencia justamente y la empresa necesita que te quedes un poco más. Luego pasamos a las dobles, que esto tiene un tope, incluso 9 horas semanales como mucho. Y esto pues con un pago de 200%. Y de ahí tenemos un tercer punto que es el de las horas extras triples, que también son más mitos todavía porque muy poco escuchamos de ellas, pero la realidad es que cuando esto se supera, esta cantidad, este límite de horas, pues ya la empresa tiene como obligación pagarle este concepto al colaborador. Sin embargo, es algo que es consensuado. Las horas extras en México no son obligatorias todavía, son un acto voluntario entre ambas partes. De buena fe. De buena fe, correcto. Oye, a ver, fábricas, empresas, oficinas, casi no se toca el tema. Muchas veces, y aquí lo hemos documentado en entrevistas, el trabajador casi siempre, y te lo puedo asegurar porque ahí están los datos, en México es el país que más trabaja en el mundo, sí, a nivel mundial, y ahí están los datos de la OCDE, pero no se traduce en productividad. Entonces, a ver, cuéntame, dices que es un tema de buena fe entre el empleador y el empleado, el trabajador, pero ¿por qué no se ha tocado? O sea, ¿por qué si se trabajan más horas, por qué hay esta brecha?
Claro, hay básicamente hay varios factores. El principal es que de pronto las empresas no cuentan con una herramienta que te permita tener de una forma un poco más objetiva esta medición de la productividad. Entonces, venimos de un esquema un poco tal vez muy tradicional donde tenemos un horario y ese horario hay que cumplirlo independientemente de cuál sea el resultado. Entonces, la tendencia después de la crisis sanitaria es que hemos experimentado con el teletrabajo, se están sumando muchos centennials al mercado laboral y pues esto nos ha dejado como beneficio que se pueda trabajar muy bien con la tecnología. Entonces, digamos, para ciertos sectores se ha testeado y ha resultado bastante bien, pero de pronto no es lo mismo hablar de una planta productiva, ¿no? Que ¿Ahí qué sucede, por ejemplo? O sea, si en una planta o en una fábrica tienen un horario así de estricto y te quedas por cuestiones de producción más, ahí cómo, pues cómo está la situación. Aquí se podría medir el tema de las horas extras. Claro que sí. ¿Y si se pagan más o es igual, no se pagan o es mito generalizado? Claro, por ley, según la Ley Federal del Trabajo, es una obligación del patrón. De ahí partimos y funciona igual para todos los giros, para todos los tipos de empresa. La otra forma es que también partimos de una planificación. Cuando tú y yo, Daniel, empezamos a trabajar juntos como empresa y colaborador, pactamos este tiempo que tú vas a prestar servicios y de esa forma yo también puedo medir todo lo que yo esté planificando versus las horas extras. Ahora también hay otro tema. Cuando yo empiezo como empresa a generar muchas más horas extras, hablamos de un tema de productividad. De pronto ahí estamos hablando de la eficiencia de mis procesos, de la forma en la que gestiono a mi equipo de trabajo, el recurso, las tecnologías. Si bien las horas extras es algo que representa un beneficio, digamos, económico solamente para el colaborador, pues también está la otra cara de la moneda, que es que de pronto pues no es tan productivo para la empresa. Okay, no no es rentable para la empresa. Okay. Correcto. Oye, a ver, es un mito, estamos hablando de que no se pagan al final de cuentas, pero ¿qué sucede cuando hay grandes líneas de producción o grandes líneas de empleados y solamente hay 1, 2, 3 o 10 personas que son las encargadas de otorgar estas horas extras y se dan mal aparte? O sea, estamos hablando de dos contextos. A ver, cuéntame qué sucede ahí también, mira, en donde sí se pagan. Totalmente, nos ha tocado de todo, la verdad. Nos ha tocado ver situaciones donde justamente porque esta gestión depende de una sola persona, se convierte en que realmente no sabemos si fue una hora extra efectiva o no. Entonces, finalmente esto cae en un tema económico para la empresa donde la nómina se infla. Nuestra misión en GeoVictoria es precisamente pues darles herramientas a las empresas para que tengan visibilidad y ese panorama un poco más amplio de lo que realmente está sucediendo y no depender de pronto del típico Excel, ¿no? Que a veces es llenar, ahí voy a llenar los datos y se lo paso al gerente y ya, ¿no? Pero sabemos que también en este Inter existen errores manuales, existe manipulación de información y es la parte que nosotros cuidamos mucho. Al final del día, horas extras es el equivalente de dinero, es el equivalente de una nómina que puede estar muy, muy, muy inflada. Muy obesa, ¿no? Dirían Muy por obesa, ahí. Y al final pérdidas para la empresa, no hay productividad. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el proceso que ustedes manejan para poder verificar o hacer eficaz este tipo de horas extras? Sobre todo, ¿y qué tipos de empresas? Me queda claro que líneas de producción, fábricas, aplica bastante bien, pero servicios y otras áreas, ¿cómo le hacen? También a raíz del teletrabajo, la verdad es que nosotros crecimos muchísimo en GeoVictoria porque desarrollamos una aplicación que nos permite marcar la asistencia mediante una aplicación móvil. Entonces también independientemente tú estés en home office, estés en algún otro estado, igual la empresa puede saber cómo va tu jornada de trabajo y si tienes alguna hora extra. O sea, si estás aquí conectado, puedes tú monitorear qué está haciendo en tiempo real Correcto. o los procesos. Hay dos vertientes ahí. La productividad que nos permite saber cuáles son tus aplicaciones productivas y las que no. De pronto, si tú eres un rol de contabilidad y pasaste 8 horas en Facebook, pues para la empresa va a decir, no es nada productivo. Okay. Ya, pues pero, sí, no. pero la otra cara de la moneda es el marcaje de la asistencia, que lo podemos hacer a través de una aplicación móvil. Entonces, si tú generas, 1 o 2 horas extras, cuando marcas tu salida, esto en automático se calcula en GeoVictoria y tiene visibilidad todo el mundo que necesite tener visibilidad de esa información. Entonces, vamos con supervisores, vamos con coordinadores, con gerentes, trabajamos directamente con los de recursos humanos, incluso hasta directores que también quieren participar en este proceso y tener
tener pues visibilidad. Entonces, es la forma en la que nosotros buscamos ser esa herramienta que no solo te da la visibilidad, sino que también busca un ahorro cerca del 15-20% de esa nómina obesa de la que estamos hablando. ¿Por qué tomar como bandera las horas extra? ¿Es lo que más sucede de irregularidades en las empresas? O sea, por un lado, de que no se pagan, y cuando se pagan, en varias veces se paga mal. Sí, correcto. Muchas veces hemos tenido casos, ¿no? Nuestros principales contactos en las empresas que sufren de este dolor son las personas de recursos humanos y nos cuentan, ¿no? Oye, tuve 15 quejas este mes porque pagué mal la nómina, ¿no? Y esto viene derivado porque pues el supervisor no reportó directamente pues las horas que realmente hizo. Entonces, caemos en un tema de mal clima de trabajo incluso porque esto genera descontento con los colaboradores y justo el tema del principio que comentabas, la fuga de talento que estamos teniendo en las empresas. Eso sí es, o sea, ahí están los datos, pero ¿qué tan grave es? ¿Y qué tanto afecta a una empresa? Mucho, mucho. De hecho, la curva de aprendizaje de cualquier colaborador, obviamente esto depende mucho del área, estamos hablando de 3 a 6 meses. Entonces, cuando un colaborador sale, el tiempo que toma capacitar al nuevo es inversión para la empresa y es un tiempo que la empresa está en stand-by. No tenemos productividad, pero tampoco estamos teniendo pérdidas. Si bien nos va con el colaborador, eso evidentemente. Entonces, sí. Es como la parte más complicada de la fuga de talento que hoy están sufriendo las empresas. Oye, a ver, el tema de la productividad, y quiero comentarlo aquí sobre todo porque, pues sí, está bastante bien. Hay un montón de apps, bueno, de estudios ya, sobre todo tras la pandemia, pero en el país de aquí, un contexto muy difícil también. O sea, se trabaja muchísimo, se tienen vacaciones pocas a nivel... pues de América Latina estamos ahí en el rango medio para abajo. Totalmente. Y también ahora, pues el tema del cansancio, del estrés laboral, bueno, con todo el contexto, ¿qué tan viables son estos monitoreos? Sobre todo porque si tú a un trabajador en una empresa, en una línea de 5,000 o 10,000 trabajadores, dices, ahora te voy a monitorear las 10, 8, 9 horas, y ya no generaría más descontento, sobre todo, y se suma a esta carga que pues ya tienen encima. Claro, según la Organización Mundial de la Salud, México está en un 41% de estrés a raíz de todo este tema del teletrabajo. Entonces, justamente es un tema más como a nivel cultura, más a nivel como recursos humanos de poder establecer algún método en el que yo no te exija más de lo que realmente estás haciendo. Por ejemplo, si tu jornada de trabajo son 8 horas y yo sé que en 8 horas puedes sacar 5 proyectos, por dar una idea, ¿cómo puedo exigirte 10 solo porque estás en casa? Entonces, es justamente establecer... bueno, eso fue cierto. En home office se trabajó más, se trabajó mucho más. De hecho, hay muchos estudios que revelan que un colaborador promedio trabajaba de 9 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, estamos hablando de una jornada de más de 12 horas, correcto. Sí, entonces, sí. Justo esto genera una situación de estrés, una situación incluso de que como estamos en casa, no hemos separado ese espacio de trabajo del espacio de la casa. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Pero esto termina por impactar al trabajador, sí, a la empresa. Supongo que más al trabajador, pero... Entonces, con todo este tema de la incursión, ahora sí que con la pandemia, creo que de lo poco bueno que hubo, que se cerró esta brecha un poco digital que había en México, tema del home office, de poder hacer un formato híbrido ahora, y con toda esta incursión de los Zoom, de poder monitorear, de poder trabajar con una computadora, estés en donde estés, ¿qué tan grande es el mercado, sobre todo para ustedes, para poder tener e ir migrando a un monitoreo más eficaz? Muchísimo, muchísimo. Aparte de todo el tema del teletrabajo, que como bien comentas, sí, por una parte beneficia al colaborador porque tiene ese respaldo de que, ok, estoy en casa, pero sigo trabajando. Okay. Y por otro lado también a la empresa sobre la productividad. Pero nos hemos acoplado también con eso que nació del teletrabajo a otros sectores, de pronto el de seguridad, que bueno, por ley no pueden tener relojes checadores. Ahí entramos justo con la aplicación móvil. Otros sectores como los comerciales, promotores, que necesitan de pronto, perderían mucho tiempo trasladándose a la oficina para marcar entradas y salidas, pues ahí también entra la aplicación móvil o entra la llamada telefónica que también funciona como método de marcaje. Entonces, hablamos de que nació de una crisis y terminó siendo algo bastante eficiente para todos los sectores. Bastante bien. ¿Quiénes son su principal mercado?
para ustedes? ¿Son todos o Todos. bueno, La verdad es que, como dijera por ahí un asesor, todo es mucho, pero partimos desde un colaborador hasta 50,000 colaboradores. La verdad es que la empresa tiene una trayectoria de 14 años y bueno, aquí nacemos en Chile. aquí en México. Nacemos en Chile con 14 años y acá en México tenemos cerca de 5 años. De 5 años. Entonces, ¿Y qué te les ha ido? ¿Bien? Buenísimo, amamos México. Sí. Muy bien. Oye, a ver, entonces, digo, todavía seguimos en emergencia sanitaria, a veces se nos olvida, o parece que ya se nos olvidó que todavía el Sí. COVID sigue muy presente, pero entonces con toda esta migración de las empresas, con lo que se va a discutir en el Senado, que ya hay consenso entre Morena, Movimiento Ciudadano y las demás bancadas, ¿cuál es el llamado entonces a los organismos empresariales? Porque pareciera que hay una lucha ahí siempre entre el trabajador, empresa y la regulación y que más vacaciones no, porque el país no está preparado para eso según Coparmex, pero también tenemos fuga de talentos, tenemos a trabajadores quemados, lo digo quemados en el Sí. sentido de que se aventaron más de 10 horas trabajando, lo siguen haciendo todavía en emergencia sanitaria, y también tenemos a trabajadores aquí en la Ciudad de México que vienen del estado, se echan 2 horas para llegar y 2 horas para irse, y terminan fundidos. ¿Cuál sería entonces la recomendación? Pues ya ni siquiera he llamado recomendación. Buenísimo. Es una excelente pregunta, Daniel, porque hay varios factores que intervienen. El primero es, digamos, el tema de qué tan rentable es para la empresa de pronto un colaborador de líneas de producción estar en home office, ¿no? Entonces, partimos de eso. Lo segundo es que el colaborador tenga como esa seguridad de que, bueno, el tiempo que está trabajando es realmente lo que se está reportando, esto por el tema que comentábamos anteriormente de las horas extras. Y por otro lado es que la verdad es que la premisa de GeoVictoria es buscar un ahorro. Buscar un ahorro en estas nóminas que están bien obesas, precisamente porque hay una percepción errónea del tiempo de trabajo, de la jornada de trabajo, incluso hasta de la forma de trabajo. Entonces, efectivamente, todavía es un tema que genera mucha discusión. Porque, Y va a seguir generando. Y va a seguir generando, porque mientras tenemos modelos tradicionales en México, y por lo que bien comentas, Eso. jornadas de 9 a 6 de la tarde, monitoreamos retardos, y hay otras empresas que a raíz de la crisis pues se están volcando más a resultados. Independientemente estemos trabajando como colaboradores 8 o 9 horas, lo que más nos interesa o perseguimos, uno es el bienestar, uno por el tema de la crisis y en segundo lugar el tema de los resultados. Entonces, como ves, tenemos diferentes esquemas. Nosotros nos adaptamos fácilmente a cualquiera de los dos y es lo que buscamos, adaptarnos a diferentes escenarios, ¿no? Oye, María, te quiero preguntar algo, sobre todo porque Sí. hemos tenido discusiones fuertes aquí en Radio 13 y también en los foros. La cultura, y te lo comento porque Coparmex y todas las cámaras de comercio, organismos empresariales, incluso aquí han venido empresarios que lideran o han tenido o tienen a su cargo empresas, y creo que la constante es esta cultura de trabajo es yo te necesito ver para 10, 12 horas, no te estoy hablando de 9, más de la jornada laboral, porque si no te veo parece que no estás trabajando con todo y el pesar de que ya podemos hacerlo a distancia, con monitoreos. La cultura aquí en México sigue así de arraigada. Uno me decía ese lado, no, o sea, van cambiando, y esto lo digo como opinión personal, han cambiado y siguen cambiando los parámetros del mercado laboral, pero ¿cómo le dirías a estos empresarios que todavía se resisten a estos formatos tradicionales y que de alguna manera se están quedando atrás o no están pudiendo capacitar o reclutar a esta gente por la brecha generacional? Claro, los tiempos están cambiando, Daniel, muchísimo. Incluso las personas que están ingresando al mercado laboral también, o sea, Centennials, digamos, dependemos 100% de la tecnología. Y que ya traen otro chip, ¿no? Y hay otro chip. Entonces, lo que va a pasar con ese tipo de empresas es que van a tener muchísima rotación, van a tener fuga de capital humano muy, muy valioso. Y pérdidas, Y ¿no? pérdidas. Entonces, esto al final se traduce en lo económico, que es la parte, pues, importante o, digamos, como muy clave de la empresa. Y por otra parte, pues, justo la referencia era más a lo que no se adapta, pues se pierde en el tiempo. Entonces, es como el regla de vida. Regla de ¿no? vida. Todo. Y ahora sí que Pues escrito, sí. pero sí, la realidad es que esto de la pandemia llegó a cambiar no solo nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de relacionarnos incluso, porque hasta por el mismo confinamiento, pues ya ni sabemos cómo saludarnos. No, así de puño de... Totalmente. Oye, Entonces, a ver, ¿y su competencia quiénes son?
¿Hay apps de este tipo? Sí, la verdad es que hay un mercado bastante amplio sobre el tema de control de asistencia. Principalmente, pues, hablamos de un Cronos, de pronto, que tiene presencia a nivel mundial. Algunas otras plataformas que son europeas como Factorial, Gorky, algunas por mencionar. Oye, nada más para ir cerrando, entonces, María, está bueno el tema. Pero, bueno, aquí en la Ciudad de México se concentra gran parte de las empresas, la economía de casi 10, poco más de, o casi 10 billones de personas que habitan aquí en la ciudad, otras 10 que vienen del Estado de México y que transitan, pero en los estados es diferente. A ver, por ejemplo, ¿cómo aplicaría aquí un modelo en Chiapas o en el norte, que todavía son más fuertes económicamente, pero en el sur, ¿cómo ahí aplicaría? ¿O todavía falta caminar este trecho? Yo diría que todavía hay mucha brecha que caminar en estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, de pronto, porque al final esto del teletrabajo va muy de la mano con el tema de la tecnología. Entonces necesitamos, pues, la accesibilidad al internet, poder disponer de algunos recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, para el tema de control de asistencia, sí, hay otras opciones que no necesitas internet, incluso ni corriente eléctrica. Entonces, eso resuelve mucho la accesibilidad en esos puntos. Pero hablando de digamos, de otro esquema a nivel de teletrabajo, sí todavía tenemos mucho que caminar ahí. Oye, nada más para cerrar, todavía nos quedan 2 minutos. María, han habido estudios ya de los Centennials que se están ya se incorporaron, ya vienen, ¿no? Ya, entonces yo hablo como si apenas estuvieran. Pero, ¿cuál sería entonces este paso importante o esta diferencia entre millennials, centennials y, bueno, los boomers que todavía siguen algunos liderando algunas empresas? ¿Cuál sería, sobre todo para poder que las empresas puedan retomar y se puedan adaptar? Porque siento resistencia de parte de muchas de ellas para poder ser más flexibles, el formato híbrido, los temas de Zoom, etc. Yo creo que es un tema de objetivos, es un tema que todavía también tenemos mucha brecha y mucha oportunidad como país, como empresas, sobre todo evaluar, que es lo más importante para mí como empresa, si ver a una persona sentada 12 horas ahí en una oficina, o prefiero que esa persona sea más productiva en casa y duplique su productividad. Entonces, creo que es un buen momento en el que las empresas podemos evaluar cuál es esa importancia, qué es lo más importante para nosotros, y partir de esto, pues, ahora sí que tomar la decisión si seguimos en híbrido o regresamos a presencial 100% o estamos en otro esquema. La verdad es que en este inter nos ha tocado ver muchas empresas migrar de formas de trabajo. De todo. Sí, de todo. De hecho, aquí tuvimos un estudio se me está yendo la plataforma de muchas empresas dejaron de rentar incluso pisos enteros ahí en Reforma, en los corredores comerciales, porque dijeron, no, váyanse a casa, nos ahorramos, les damos como un pequeño apoyo para que puedan tener internet, etc. Tal cual, incluso esa renta que nos tocó escuchar, nos tocó vivir, esas rentas que se estaban ahorrando, terminaron siendo bonos o formas de compensaciones para los colaboradores. Eso me pareció fabuloso. Sí, fabuloso. Increíble. Oye, María, muchísimas gracias, está bueno el tema. Ahí le voy a echar ojo a ver qué más sale. Ojalá te podamos tener más adelante aquí. A ver, tocamos un tema, lo estamos haciendo ahorita con el tema del mercado laboral. Lo vamos a hacer con el próximo periodo de sesiones en el Senado, porque al parecer sí hay voluntad para reducir la jornada laboral e incrementar las vacaciones en México, que son 6 el primer año. O sea, que no son nada. Sí, nada. Es nada comparado a lo que se da en otros países de América Latina, la carga laboral, el estrés, etc. O sea, creo que va por buen camino ese proyecto. Te agradezco muchísimo los minutos, si eres tan amable de recordarnos tu nombre, tu cargo y las redes sociales o la página para que te puedan seguir lo que hacen. Claro que sí, por acá pues un gusto platicar contigo, Daniel. María Velázquez, gerente de expansión de Geovictoria México, y nos pueden encontrar a través de www.geovictoria.com. Muchísimas gracias, María, y bueno, que paguen las horas horas extras que se tengan que pagar. Y también, bueno, ya más adelante le vamos a echar un ojo ahí a sobre todo estas mafias, estos modus operandi de algunas empresas. Muchísimas gracias, María. Te agradezco mucho la claridad del tema. Esto fue War Room, yo soy Daniel Flores y nos vemos hasta la próxima.